Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el la gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, en nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de la estación de radio, y por supuesto en Solo Negocios, inteligencia multimedia y su abanico amplio de redes sociales para la retransmisión de este programa. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de gobierno corporativo, tenemos artículos que revisar del Foro de Gobierno Corporativo de la Escuela de Derecho de Harvard, que hace diversos análisis o replica diversos análisis formulados a partir de los criterios de los temas más en boga en las mejores prácticas para el desarrollo empresarial y pues en consonancia con un evento que esta mañana se llevó a cabo aquí en el Technology Hub, promovido por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. Ya tendremos oportunidad de platicar más a fondo de esto, pero el evento es uno que permitió la presentación de una investigación formulada por esta universidad a partir del criterio de propuestas de mejor desarrollo para nuestra región. Y entonces, uno de los temas es que las empresas obviamente potencien su mejor capacidad de desarrollo administrativo, su administración de empresas, que está fundamentado, en mi opinión, en los criterios de gobierno corporativo. Y entonces, por eso la relevancia de estos temas. Bueno, empezamos con el primer documento a revisar, tendencias a revisar en la gobernanza corporativa en 2026. Es un texto formulado por Rey García, Matt Di Giuseppe y Ariel Berlín de Pricewaterhouse, publicado el pasado 8 de febrero. El texto contextualiza 2026 como un año con señales económicas mixtas, tensiones geopolíticas que afectan mercados y avances acelerados de la tecnología, sobre todo el tema de inteligencia artificial. Así también tenemos expectativas crecientes de los diversos grupos de interés sobre creación de valor a largo plazo, lo que refuerza la centralidad del Consejo como un órgano de conducción y supervisión estratégica. Entonces, primer tema, ¿quién tiene la responsabilidad de esto? El Consejo de Administración, punto. Oye, que quién sabe qué, que delego. No, Consejo de Administración. Y además le dice, tú tienes que conducir y supervisar estratégicamente la operación. No operas, no eres el director, no ejecutas, no cocinas la comida y la vendes, no cobras, tú conduces y supervisas. Responsabilidad al más alto nivel. 2. Las señales a las que nos enfrentamos en el año se replican de 2025, lo sabemos, toda la volatilidad. Pero bueno, hay señales económicas mixtas. Dice la fiscal general de los Estados Unidos, el Dow está arriba de 50,000 puntos, ¿no? O sea, imagínese usted semejante cosa. Dice, no sé, resultados como, por ejemplo, el crecimiento económico, cuando esperábamos una recesión y estamos con crecimiento económico, válgame caray, ¿no? Y de repente tenemos hasta el ISM manufacturero positivo en el mes de enero, ¿no? Que lo reportamos hace unos días. Y luego tenemos, por ejemplo, presiones inflacionarias que todos los bancos centrales del mundo dicen, aguas, páusenle la baja de tasas. O tenemos el problema del carry trade con Japón y sus situaciones contextuales de política monetaria y de conducción en la inflación. O de repente tienes situaciones en las que sí, mucho crecimiento en las exportaciones y lo que gustes y ves cómo hay algunas maquilas que están cerrando literalmente y entonces despidiendo personal, y tienes una pérdida de 60,000 puestos laborales en Ciudad Juárez, por ejemplo, y perdiste 25,000 patrones al mes de diciembre a nivel nacional, ¿no? Y entonces, señales económicas mixtas, punto. Tensiones geopolíticas, ya olvídense de tensiones geopolíticas,
entre Medio Oriente y pues con Israel, que siempre están peleados desde hace milenios y la canción. No, entre el poder ejecutivo de los Estados Unidos y el poder judicial de los Estados Unidos, hoy en la mañana hubo una colisión absoluta con la resolución de la Suprema Corte de que son ilegales el uso de la YEPA, de la legislación de seguridad nacional que usó el gobierno de Trump para imponer los aranceles recíprocos el 1 de abril del año pasado. Son ilegales que van a tener que regresar un dineral a los contribuyentes según esta resolución. Y el gobierno y el presidente Trump dijo, no, no estoy de acuerdo y aquí en este momento impongo este criterio de aranceles con este otro fundamento X, ¿no? Y ahí nos vamos. Colisiones políticas. En este caso la palabra geopolítica ya suena medio fuera de lugar cuando los problemas son internos, ¿no? Avances de la tecnología, tenemos pues obviamente el tema de la inteligencia artificial y algunas otras tecnologías en desarrollo, que también por otro lado, ¿hasta qué punto? Estoy muy atento de un blog de Steve Eisman, que es uno de los hombres o de los dirigentes de fondos de inversión que en 2008, bueno, más bien desde 2005, detectaron lo que pasaría en 2008 con las hipotecas basura o las hipotecas junk de aquel entonces y la crisis financiera. Y bueno, este hombre, en su blog reciente, que acaba de crear hace como 2 años, he estado entrevistando a diferentes personalidades del mundo de la inteligencia artificial y uno de ellos era muy claro. Sí es una cosa muy novedosa y sí es una cosa muy padre la que estamos viviendo con la inteligencia artificial, pero todavía no es inteligencia en la palabra plena de lo que entendemos por inteligencia. Y todavía no son robots que nos van a sustituir, o sea, todavía hay limitantes. Tengamos calma, ¿no? Por otro lado, vemos cómo los mercados reaccionan hace semana y media, cuando una de estas empresas hace una actualización a su software de inteligencia artificial y se caen todos los mercados de todos los subsectores de la economía de manera impresionante, así como que ya se acabó el mundo, ¿no? O sea, olvídense, impresionante las reacciones ante los acontecimientos. Y luego, esto que es crucial, que además no ha cesado, no importa que esté un gobierno de un tipo al poder o de en otra latitud o hagan alguna locura con sus políticas públicas, los grupos de interés cada vez están más informados y tienen una visión diferente de lo que quieren en el largo plazo y exigen lo conducente. Y ante ello hay presiones políticas al respecto. Por eso llegan al poder de repente, no se dan cuenta, creen que son como hijos de Dios o alguna cosa así, pero pues bueno, ahí la gente creerá lo que quiera. El punto es que los grupos de interés con sus intereses mayúsculamente impuestos o no, tienen imposición también en criterios del resultado de las empresas y es lo que están invitando estos investigadores a revisar y entender. Por ejemplo, ha habido muchas presiones para que el gobierno de Estados Unidos elimine los criterios ASG como exigimientos de divulgación. Ok, pero hay muchos exigimientos de quien es dueño del dinero, los fondos de inversión, para que se dé divulgación. Y entonces tienes que ponderar como consejo de administración a quién le haces caso, ¿no? Tendencias. Relacionamiento empresa-accionista por ajustes regulatorios. Security and Exchange Commission 2025 hace una revisión de la guía sobre reporte de titularidad beneficiaria, el Beneficial Ownership. Ya sabe, tenemos, o sea, Estados Unidos podrá decir lo que quiera de ASG, pero en beneficiario controlador, Beneficial Ownership, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, están con la pistola en la cabeza. Y ahí ni cuento qué decir en cuanto a políticas populistas, es una realidad absoluta. Consideran al narcotráfico un enemigo público y ante ello se posicionan en criterios sumamente complejos para poder crear sus reportes de titularidad beneficiaria. Punto número 2. En la temporada 2026 de representación con poder, o sea, los proxies para acudir a las asambleas de las empresas y tomar decisiones, bueno, la posibilidad de que una empresa excluya ciertas propuestas de ciertos accionistas con fundamento a criterios de la Security and Exchange Commission y que no requieran necesariamente pronunciamientos nuevos. Ojo, ¿qué significa esto? Hemos hablado del activismo de los accionistas, o sea, yo compro una acción y quiero que mi palabra se escuche. Quizás me queda claro que no tengo el número de acciones suficientes para que mi punto sea aprobado, de acuerdo, pero quiero expresar mi idea. Y entonces eso ha empezado a generar bloqueos políticos dentro de estas empresas, sobre todo las que cotizan en bolsa y están obligadas a los criterios de divulgación. Bueno, aquí el tema es cuando haya votos representados, o sea, votos con poder de accionistas, cómo se van a manejar bajo ciertas políticas internalizadas
en función a criterios del gobierno de Estados Unidos, en función a criterios propios de la empresa, en función a la flexibilidad que buscan de regulatoria en esos alcances, pero también al cuestionamiento que muchos estadounidenses van a hacer: oye, me estás haciendo feo a mi posición minoritaria como accionista, entonces agarro mi dinero y ahí te ves. Y lo último que quieren perder es ese dinero estas empresas. Entonces, es un tema delicado a contemplar. El documento plantea que en el corto plazo los resultados de votación pueden ser variables y menos predecibles. En el largo plazo va a haber propuestas no vinculantes que puedan expresar ciertas posturas en materia de sostenibilidad o ciertos nuevos canales de comunicación o ciertas posturas de la administración. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en el corto plazo, volatilidad en las decisiones. En el largo plazo, pues vamos viendo, ponderando negociaciones que puedan llevarse más adecuadamente. Ante ello, el planteamiento del documento de Pricewaterhouse es que los consejos tendrían que ajustar sus métodos para buscar la retroalimentación previo a las asambleas y reestructurar sus esquemas de presentación y relacionamiento. O sea, preparemos el campo para la asamblea y no lleguemos a la asamblea en blanco, ¿no? Segunda tendencia, inteligencia artificial. En una encuesta, el 35% de los consejeros indica que ya integró inteligencia artificial generativa, o sea, de esta que es algoritmo con superpotencia, en actividades de supervisión, con expectativa de crecerlo en 2026. Hay usos como la síntesis de materiales extensos. Aquí en el programa usamos una inteligencia artificial todos los días para hacer un resumen ejecutivo escrito de 2 páginas que lo mandamos en las redes sociales. Es eso, ¿no? Extracción de hallazgos a partir de datos. Ese es un tema más delicado. Es métele tus estados financieros y que te haga análisis de la inteligencia artificial. Y el tema aquí es así como que, ay, caray, le quiero subir mis datos a una cosa que no sé si lo va a hacer público, si lo va a vender en Deep Web o si lo va a publicar en Facebook, cualquier página pública. Pues está complejo, ¿no? Apoyo de comparación con pares. Este es un tema interesante. Oye, a ver, sé que mi competidor está usando inteligencia artificial para este proceso. Vamos a usarla, que nos compare a ciegas y nos vaya dando parámetros de lo que está haciendo. Está interesante. Habilitación de planeación de escenarios. Dame la información, con la información que te nutro, dame cuál es el escenario A, B y C, que financieramente es una tarea normal a realizar, pero que pues te lleva tiempo los cálculos. Aquí estas cosas pueden hacerlo mucho más rápido, ¿no? Pero los riesgos de sesgos, inexactitudes, necesidad de controles de confidencialidad, seguridad de la información, etcétera, etcétera. Obviamente todo eso lo tienen en conciencia estos consejos. Ayer discutíamos este tema en la noche en el comité editorial de IMEF, justo para preparar un artículo que va a venir en esa consecuencia. Y les decía, conforme estamos en esta discusión en la sesión del comité, dame un segundo, Arturo, en el chat de dirección estratégica, están discutiendo varios directores financieros del país que ya usan inteligencia artificial con ciertos límites precisamente de la interacción. O sea, es un tema que está en la mesa. No lo podemos negar. Hay que ver cómo lo autorregulamos, porque nuestro gobierno de aquí que se ponga de acuerdo. Ayer en la semana presentaron 2 nuevas iniciativas de inteligencia artificial. O sea, hay como 700,000 millones de iniciativas. O sea, es ridículo ya lo que pasa en ese tema. Pero bueno, autorregulemos. Bueno, me está llamando a corte Arturo y regreso para cerrar el artículo y continuar con los siguientes temas. Así que no se vaya, siga aquí con nosotros en Solo Negocios. Continuamos de Solo Negocio Radio y pues el tema es bien importante, ¿no? Cómo ir viendo esas tendencias. Sí, son empresas que cotizan en bolsa y habrá quien me diga, no, Alex, pues changarrito, ¿qué, no? Está bien, pero vamos viendo qué está discutiendo a nivel global. Queremos una mejor administración de empresas aquí en nuestra región, aquí en nuestro país. Pues tenemos que levantar el nivel.
de alguna manera. Oye, pues autorregulemos IA adentro de nuestra empresa, aunque sea persona física, aunque sea tiendita de la esquina. ¿Puedo usar inteligencia artificial? Claro. ¿Te imaginas tomar análisis de mercado de lo que está pasando en tu región con los datos más recientes, que lo interprete con fundamento a INEGI, cruzado con ISM manufacturero, indicador IMEF, por supuesto, entre otros? ¿Qué le parece? Digo, eso lo hago yo cada mes, solito. Voy y lo presento en Canal 44 y con los medios que me invitan, por supuesto, aquí en el programa, pero pues alguien podrá ir haciendo lo que sea conducente a su subsección subsectorial específica, ¿no? Estamos regresando al aire. Bueno, tercer tendencia. Se indica que el desempeño del Consejo recibe mayor escrutinio y que aunque una evaluación anual es un instrumento clave para renovar el Consejo, la efectividad de los procesos actuales es cuestionada por muchos consejeros. Se describen prácticas emergentes, por ejemplo, evaluaciones orientadas a mejora continua, evaluación individual de consejero y no del consejo integralmente hablando, uso de facilitadores externos independientes, vinculación de la evaluación con planes de acción y seguimiento y, cuando hay facilitación externa, la percepción efectiva. Bueno, ¿qué está diciendo esto? Oye, el Consejo de Administración es el ente colegiado, o sea, son varios individuos, es el ente colegiado que toma las determinaciones más relevantes de la empresa. Es el ente colegiado que tiene la tarea de llevar la empresa, no la opera. Ahí está el director con su personal a cargo. Todo el personal de la empresa está a cargo del director general o directora general. Ellos operan la empresa, pero alguien la planea, alguien estrategiza, alguien asigna recursos, alguien toma las macro decisiones de manera constante y recurrente. Obviamente están los socios que tomarán las macro decisiones una vez al año. Ok, pero estos socios tienen que estar atentos del trabajo del consejo y lo evalúan. Oye, son los mismos, puede ser, no es lo recomendable, por eso se habla de gobierno corporativo con temas de consejeros independientes, con temas de consejos profesionales, con temas de incluso darle asiento de consejo a algunos grupos de trabajadores. Pero el tema es que las decisiones en este grupo especializado o grupo especial, llamémosle consejo de administración, sean las mejores posibles y con las mejores prácticas y con las mejores herramientas. Para esos efectos, tendríamos que reevaluar cómo vamos a evaluar, valga la redundancia, al consejo. Oye, yo nomás lo reviso con que me dé mis 10 puntos de crecimiento anual en la rentabilidad y con eso ya estoy feliz. Ah, pues qué padre, pero ¿cómo fue la decisión? ¿Fue una cosa coyuntural que creció la empresa? ¿O fue realmente por las decisiones del consejo? ¿O pudieron haber crecido 20, pero crecieron 10 y entonces realmente perdieron 10? O sea, ¿cuáles son las situaciones específicas? ¿Cómo evaluamos al consejo? ¿No? Entonces, un tema relevante. Otra tendencia es el repunte del ciclo de fusiones y adquisiciones a nivel global y a nivel de empresas que cotizan en bolsa. Ahí lo estamos viendo con Netflix, Warner y Paramount, que se están agarrando del chongo. Pues, ¿qué está pasando en estos temas? Quizá la escala micro, pequeña y mediana empresa no es algo que pase tanto, pero sin embargo sí pasa. Y sería más inteligente voltear a ver mercados ya existentes y comprar empresas en vez de abrir nuevos mercados. Pero pues bueno, esos son temas de otro tipo. Pero el punto es que hay tendencias de fusiones y adquisiciones. Y en función al repunte que se dan en empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, pues estos dinamismos corporativos promueven criterios de tasas, de rentabilidad, de expectativa de ganancia, etcétera, confianza, transacciones impulsadas por interés en inteligencia artificial, infraestructura digital, transición energética, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los consejos señalan necesidad de supervisión en cuanto a cómo se asigna el capital, cómo se alinean las estrategias con las transacciones y la conveniencia de probar el marco de gobernanza para decisiones rápidas, con ajustes potenciales en comités o apoyos de asesores externos, con criterios claros para proceder o desistir. La quinta tendencia, finalmente, es abordar la sucesión de la dirección general, donde la rotación de los directores fue alta en 2025. Ya lo habíamos hablado el año pasado. Hay una tendencia en que llega el director y ocupa su puesto y de repente al año, 2 años, renuncio y se va a otra dirección general. Y está pasando, ¿no? Y entonces esto trae temas
de las presiones políticas internalizadas entre accionistas o grupos de accionistas, el activismo, trae temas de estas posiciones de divulgación o posiciones de no divulgación, o trae temas pues, vinculados a áreas contextuales, ¿no? Y entonces habrá que primero ver por qué están renunciando. Dos, ¿cómo vamos a trabajar los temas de emergencia? O sea, me renuncia hoy el director, ¿qué hago en la inmediatez, no? ¿Cómo lo sustituyo para la reacción inmediata? ¿Hay personal para hacerlo que tenga la capacidad y conocimientos? ¿O tiene que entrarle al quite un consejero? ¿Sabe el consejero hacerlo? Porque un consejero tiene una función y un director tiene una muy diferente. No es realmente un puesto nada más de brinco de un punto a otro, ¿no? Y entonces, en esa lógica, obviamente también la perfilación y cómo actualizar esa perfilación para que realmente podamos hacer de un buen pool de candidatos una mejor decisión para contratar al nuevo director. Entonces, ¿quién lo sustituye en la emergencia y cómo contrato al nuevo? ¿No? Esos son los puntos torales de determinación que traen los consejos en este momento. Ahora sí, nos vamos al siguiente artículo. También vinculado al tema de gobernanza corporativa, es formulado por Deloitte, otra de las firmas de las Big Fours, Christine Davin y Caroline Scharnecker, con trabajo de Krista Parsons, Margin Bugno y Jamie McCall, y se publicó el 11 de febrero. Y básicamente plantean cómo se pone una reconsideración en la manera de que se ejerce el liderazgo y la supervisión por el consejo, cómo se expande el rol de consejo más allá de un cumplimiento normativo y vigilancia tradicional a funciones de supervisión estratégica de administración de valor de largo plazo. Y vamos, podemos ir vinculando los temas a estos temas que acabo de tratar en el segmento pasado, o que tratamos en la convención de IMEF, o que tratan, el otro día veía y no hemos hablado de eso, tengo que traerme el resumen de la presentación del premio de equidad de IMEF y de Mujeres en Finanzas, de criterios que plantean los directivos financieros sobre la base de las nuevas visiones que se tienen que ejercer en estos cargos. O sea, aquí estamos hablando del Consejo de Administración, pero también en la alta dirección. Cómo tener que tener esta visión estratégica más que meramente operativa. O sea, la operativa tiene que ejercerse. Claro, no hay más, o sea, hay que operar la empresa. Pero en el contexto, estos altos cargos tienen que absorber una responsabilidad de supervisión de la estrategia o fijación de la estrategia y sobre todo de la administración del valor en el largo plazo. El propio Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial nuevo, el modelo 2025, o sea, el que se emitió el año pasado, claramente dice el planteamiento más importante en la óptica social es que nuestras empresas duren largo plazo. No son cosas para que saques una lana ahorita y luego la cierres. No, para nada. Eso es un proceso de especulación, es respetable, háganlo. Un proceso de empresa es un proceso para largo plazo en el deseo, vamos a decir, de México, de país, ¿no? De la sociedad. Entonces, en esa lógica, se traslada esa posición a una de imposición de que la administración del valor de largo plazo recae en la responsabilidad de los consejeros. Los consejeros tienen mayor volatilidad, obvio, en el contexto, transformación digital, cambios regulatorios, válgame, cada semana sacan nuevas iniciativas de ley. Profeco trae otra vez iniciativa de ley para la ley de consumidor, tan locos esos vatos, pero bueno. Y el Consejo Efectivo suele reevaluar no solo temas bajo supervisión, sino mecanismos de trabajo, con énfasis a adaptabilidad, involucramiento proactivo y aprendizaje continuo. Con base a un sondeo, el programa de consejos de Deloitte Global reporta que los participantes en la Unión Americana aumentan su enfoque a los temas de volatilidad geopolítica y económica. Claro, o sea, el tema central es, oye, ahora en la mañana, ¿qué pasó? ¿Qué tuitazo pasó que está cambiando el planeta? Y hoy en la mañana pasó uno. Sí, todos ya lo sabemos, creo. Segundo tema, ¿qué avances tecnológicos pasan? Cada semana, una de estas empresas de inteligencia artificial presenta una cosa más loca que la semana anterior. Hay que estar atentos. Pero también todos los días nos enteramos horrores de la ciberseguridad. Y entonces hay que estar atentos. La regulación cambiante. Cada semana, alguna dependencia, algún legislador o algún presidente se le ocurre una nueva ley, una nueva traba a la libertad, una nueva entramado regulatorio que luego además se empeora cuando se hacen los reglamentos y pues hay que estar atento a los cumplimientos correspondientes, ¿no? Ya los enfoques tradicionales ya no existen. Ya ser el empresario,
el consejo de administración que se junta cada 4 meses allá y discuten 6 horas y luego ya se van y se toman el café y les regalan un centenario. Ese planeta ya está dejando de existir. Esto es al día. En volatilidad hay efectos de incertidumbre en materia comercial, pronósticos inciertos, inflación persistente. Si algo podemos tener característico de 2021 para acá, es una persistencia inflacionaria, no solo por el ciclo que ocasionó las cuarentenas generalizadas globales de la pandemia, sino toda la secuencia de impactos que cheques Trump, cheques Biden, guerra Rusia-Ucrania, etcétera, etcétera, provocaron. En gobernanza, temas de inteligencia artificial, cómo decisiones se pueden tomar más rápido, cómo puedes ser más eficiente, pero a la vez abrir la puerta a nuevos riesgos que no tenías el día de ayer, ¿no? Y además, en ese contexto, cómo afrontarlo con ética, con rendición de cuentas, con crecimiento en el conocimiento del manejo de las cosas. Digo, aquí yo lo estoy diciendo rapidísimo, pero conlleva la temática, por ejemplo, de la gente que tiene esta idea de que se va a quedar sin empleo porque un robotcito de inteligencia artificial lo va a sustituir. Y de repente te das cuenta, no, hombre, al contrario, te tengo que sobrecapacitar y quizá pagar más para que hagas mejor trabajo con la cosa esa de la inteligencia artificial. O sea, sí hay procesos de eficientización y eso implica que haya quien pierda su trabajo y su percepción. Pero la cuestión es cómo se adapta esa persona, ese individuo, a este nuevo entramado económico del siglo XXI, ¿no? Ciberseguridad, pues ya lo hemos hablado bastante, pero bueno, lo cierto es que hay que entender impactos, respaldos, reacciones, acciones, comunicaciones, etcétera. Y luego, tendencias de capital humano, obviamente rotaciones de director general, que lo hablábamos también con Price, también el impacto y desánimo que puede ocasionar llegar y decir, ya llegué a la dirección general y de repente, pum, 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 golpeo tras golpeo tras golpeo. Dices, no, yo no quiero estar aquí, ahí se ven, y las renuncias. O alguien que llegó experto en direcciones generales de un subsector, vamos a pensar uno muy estable, el médico, por decir algo, yo no sé si sea estable, pero supongamos, ¿no? Manufactura médica. Y de repente llega automotriz, pues olvídese. En automotriz todos los días hay un golpeteo. Digo, nada más hay que leer las encuestas abiertas del ISM manufacturero, ¿no? Y bueno, el apartado de auditoría, indicando que las prioridades son sobre la base del dinamismo, los cambios regulatorios, la evolución tecnológica y las expectativas de los grupos de interés y riesgos emergentes. Las presiones de los stakeholders son centrales para la auditoría. Entonces, todo un tema y un entramado complejo. A mí me mandan otro corte, así que no se vaya, siga con nosotros en Solo Negocios. ¿Sabías que entender la compleja relación entre el marco legal, el mundo de los negocios y el escenario internacional es un factor clave para el abogado de empresa? Soy Enrique Hernández, coordinador del Diplomado de Negocios de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, y el motivo de este mensaje es invitarte a participar en la 4ª edición de nuestro diplomado, el cual cuenta con un nuevo e innovador programa acorde con los cambios jurídicos que hoy imperan en el sector empresarial. Durante este diplomado no solo tendrás acceso a profesores expertos, abogados especialistas en derecho corporativo, finanzas, inteligencia artificial en la abogacía y negociación, entre otros, sino que vivirás una experiencia práctica cercana a los retos que hoy enfrentan las empresas. No dejes de participar y sumarte con un grupo selecto de abogados que estarán en el diplomado. Te esperamos. Muy bien, continuamos en Solo Negocios Radio, ya por regresar al aire en segundos, y pues es reiterativo las posiciones, ¿no? Y ante ello, ni cómo quitarse. Ahora, el tema de auditoría me parece interesante porque, por otro lado, es esta visión de voltear a ver el tema de stakeholders. O sea, un auditor ordinario, pues es un contador, ¿verdad? Y entonces audita las normas de información financiera y punto. Pues ya no, ese mundo también ya no existe. El comité de auditoría tiene una función extraordinariamente más amplia que solo la parte financiera. O sea, la financiera la tiene que hacer con todas sus evoluciones. En la semana nos presentaron también, tengo pendiente de la invitación, para entrevistar a la gente del CINIF para poder presentar qué pasa en el contexto de normas de información financiera. Pero ya hay evolución normativa.
Pero en el contexto, ya no solo es eso el comité de auditoría, es eso más sostenibilidad, más grupos de interés, más cambios regulatorios, más el entorno dinámico, más la evolución tecnológica. O sea, es un mundo de trabajo. Y entonces, oye, pues usamos inteligencia artificial para facilitarlo, ¿de acuerdo? Regúlalo, convénceme. La semana pasada dábamos cuenta de las tesis que regulaban, o la antepasada, ¿no? Inteligencia artificial por parte de la Corte. Sí, fue la antepasada y la pasada en gobierno corporativo, en comité de gobierno corporativo de IMEF, nos platicaba una abogada del Consejo de Coordinación Empresarial Nacional precisamente estos temas y citó las otras tesis aparte de las que yo leí. Y entonces, en ese contexto, el tema yo básicamente les diría, pues pensemos en un punto, vamos a decir, sobre cómo autorregulo con base a los criterios que hoy en día regulatoriamente existen en otras latitudes. Europa, por ejemplo. Estamos regresando al aire. Las empresas que cotizan en bolsa tienen que publicar sus regulaciones. Entre a la página de una de esas empresas que cotizan en bolsa y cópiale su regulación y analícela y aplíquela para usted. En el peor de los casos, obviamente en el mejor, haga un trabajo propio. Haga un trabajo adecuado para su empresa. Muy bien, vámonos al siguiente tema de gobierno corporativo, y este es otro artículo que se llama Repensando la divulgación sobre compensaciones. Y es formulado por Cleary Glotiv. Es la firma Cleary Glotiv, y es formulado por Michael Albano, Julia Petty, Amanda Toy, Julia Rosenblit y Gretchen Dougherty. Y se publicó el 5 de febrero. Normalmente estos son artículos que se publican en el Foro de Gobierno Corporativo de Harvard, que devienen de investigaciones muy amplias, por eso son varios investigadores. Pero bueno, este texto plantea la divulgación de las compensaciones de los altos directivos sobre cómo se van a ajustar en 2026 estos criterios, en retrospectiva, por los planteamientos de la Security and Exchange Commission, la Comisión de Valores, y los cambios en los criterios de evaluación de ISS y Glass Lewis, que influyen en recomendaciones de voto de los accionistas sobre materias de compensación. A ver, la alta dirección y el Consejo de Administración reciben un dinero por su trabajo que hacen, ¿verdad? No se llama sueldo porque tiene una relevancia contrastante con respecto a los empleados. El empleado recibe un sueldo o un salario. La alta dirección tiene una percepción honoraria que no son honorarios como lo conocemos chafamente en México del recibo honorarios, porque hay muchas empresas que abusan de eso, o la parte del Consejo de Administración peor, ¿no? O sea, la mecánica para fijar las percepciones de estas personas, una, fiscalmente es una, y luego dos, la mecánica de construcción de valor es otra. Digo, recordemos nada más en 2008, las megacríticas y el megaoso de que los bancos quebraron al planeta prácticamente, fueron rescatados por el gobierno de Estados Unidos y luego se pagaron unas megacompensaciones fuera de lugar, ¿no? La película, quiero decir The Big Short, no es The Big Short, Too Big to Fail creo que es, o otra relativa a la crisis del 2008, donde se cita mucho al secretario del Tesoro como con el gobernador el presidente de la Reserva Federal toman la decisión e impulsan y negocian todos los criterios del rescate bancario. Y luego al final se preguntan, oye, con esta lana que les dimos iban a reinvertir, iban a prestar dinero a la gente, ¿verdad? Y no se van a pagar unas compensaciones gigantescas. Y al tiempo la vida nos dio la razón. Sí se pagaron las compensaciones gigantescas y no prestaron tanto dinero. Se tardó tiempo en la recuperación económica, en lograr los buenos niveles de financiamiento posterior. Pero bueno. Entonces, la discusión de las percepciones de la alta dirección es importante. Para los accionistas, o sea, la empresa es propiedad de los accionistas, me interesa saber cuánto me cuesta el director o el consejero y por qué gana eso, ¿no? ¿Ok? Ante ello, está la mesa de discusión ejecutiva de compensaciones y se desarrolló en el seno de la Comisión de Valores de Estados Unidos el 26 de junio del año pasado un proceso de revisión para revisar si el régimen actual de divulgación, o sea, dar a conocer los mecanismos de compensación, proporcionan realmente la información para entender la compensación que pagan en los altos directivos. Participaron en esa reunión o en esas mesas de trabajo emisoras públicas o empresas que cotizan en bolsa, inversionistas, asesores en compensación y especialistas. Y además, la SEC solicitó comentarios públicos
por su portal. Y básicamente, dentro de los puntos más relevantes, pues están análisis sobre los criterios de discusión y análisis de compensación, say on pay, o sea, tener dicho en el pago, y la percepción de que crece y hay dudas si hay una mejora en las prácticas. Hay una propuesta de simplificación para reflejar mayor claridad entre lo que la empresa pretende pagar y lo que realmente paga, porque por un lado puedes decir, bueno, pues vamos a pagarle el valor de 10 horas hombre por cada 30% de crecimiento en el criterio de ventas tipo A y luego el tipo B, ya ves, vas haciendo todas estas complejas tablas para medir un honorario. Órale, y a la hora de la hora de repente se llevó un dineral que ni entendemos cómo se calculó. Entonces, una cosa es lo que la empresa pretende pagar y otra cosa es lo que efectivamente paga. ¿Hay claridad? Se simplifica, o sea, la propuesta es simplifiquen la mecánica para revisar, ¿no? También el proceso de divulgación a la persona titular de la dirección general o de dirección financiera con respecto a quién queda incluido en el cuadro resumen para darle a entender la información. O sea, una cosa es que con la gente tienes que negociar, oye, tú vas a ganar 3 pesos por esto y 1 peso por aquello y bla, bla, bla. Y otra cosa es que ellos tengan dicho en la decisión, cuando la decisión tiene que ser del Consejo de Administración, y en última instancia divulgado a los accionistas. Y si la empresa cotiza en bolsa, pues se divulga al público general porque pues, cotiza en bolsa la empresa. Bueno, ¿tienen dicho o no tienen dicho los directivos que beneficiarios de estas percepciones sobre el tema? En materia de prestaciones o beneficios en especie, que los comentábamos hace unos días de que si el uso del avión y seguros y guardias de seguridad y cosas de ese tipo, se considera con la Securities and Exchange Commission que debe haber una actualización y un debate sobre el tratamiento de costos de seguridad del personal directivo, así como la consideración de que las empresas probablemente no deciden otorgar o no seguridad por impacto de divulgación. O sea, ¿por qué le pagas un guardia armado a tu director general? Ah, pues es que el año pasado mataron a un director ahí en Times Square Garden, ¿no? Pues sí, pero ¿y tú qué, no? Es algo que se requiere divulgar, pues sí, sobre todo porque trae armas, tiene otro tipo de implicaciones y escalan otro tipo de criterios. Pero entonces, ¿en qué se están metiendo como para requerir eso? Puede haber ese cuestionamiento, ¿no? Luego, respecto pago de frente desempeño, se describe el acuerdo de que es apropiado divulgar información que relacione el desempeño de la empresa con la remuneración de la alta dirección y se reportan preocupaciones por la carga de preparación, la multiplicidad de medidas exigidas y la inclusión de otros directivos clave para el proceso, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo se fija el criterio de desempeño? Es todo un reto y luego divulgarlo tiene otras implicaciones. Y entonces, pues también se cuestiona el tema, ¿no? No hay una respuesta clara en el artículo aquí a mi vista, pero ese es un tema. Luego, las cláusulas de recuperación sobre evaluación de alcances problemáticos prácticos en implementación de reexpresiones contables menores. En inglés les dicen little R restatements. O sea, correcciones contables no materiales basadas en juicio que pueden activar recuperaciones obligatorias sin conducta indebida con posibles incrementos de costo de cumplimiento, complejidad de divulgación e incertidumbre personal a largo plazo para ejecutivos. Yo creo que es un tema más complejo dentro de estándares contables. Criterios de que si, por ejemplo, estás en juicio, te demanda el director porque lo corriste o lo que sea, y la determinación o la resolución fija criterios de algunos temas de recuperaciones obligatorias, aún sin conducta indebida o de pago de sanciones, cómo se expresen contablemente o cómo se modifiquen las expresiones contables. Fiscalmente también me imagino que tiene su implicación. Proporción salarial. Se reporta que comparar proporciones entre empresas se considera utilidad limitada y es más informativo ver el indicador a lo largo del tiempo en una misma empresa que en la comparación cortoplacista de un mismo subsector. Y yo creo que ahí en mucho la suspicacia es en base a la competencia desleal, ¿verdad? Que te digan, ya me enteré cómo le pagas, pues déjame, le ofrezco 3 pesos más por acá y me lo robo, ¿no? El documento incluye una sección sobre consecuencias no intencionales del marco actual de divulgación, mencionando tendencias en la evolución del pago mediano de direcciones generales, mayor visibilidad de paquetes de compensación elevados, estandarización de programas de compensación de cambios 2006 a presiones de inversionistas institucionales
y el desplazamiento hacia compensación en acciones con posibles efectos de dilución y dificultades para rastrear el ciclo de vida de los premios accionarios. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se crean mecanismos de divulgación específicos y de repente hay alteraciones en los paquetes de compensación cuando tienen, por ejemplo, estos temas de que les dan acciones y luego pueden diluir las acciones o tienen que diluirlas para darle las acciones y luego estos pueden vender la acción, cuánto tiempo tiene que pasar para que vendan su acción y luego ellos ya saben qué va a pasar con la empresa y por lo tanto venden la acción antes y entonces hacen este tipo de actos ilegales, etcétera, etcétera, ¿no? Las actualizaciones de ISS y Glass Lewis de 2026 se reportan cambios en lineamientos de respuesta del Consejo en resultados bajos de votación consultiva en materia de remuneraciones, criterios de consejeros independientes ante patrones de remuneración excesiva o problemática, ampliación de horizonte de evaluaciones de alineación entre pago y desempeño, incorporación de factores sobre periodos de consolidación y retención más largos en remuneración accionaria como enfoque de largo plazo, así como ajustes al sistema de evaluación de planes de acciones. O sea, mismo tema, ¿no? ¿Cómo le pago? Pero ahora los consejeros y en particular los independientes, que esos a fuerza pues, tienen que ganar dinero, es muy difícil pensar en un consejero independiente que lo haga sin costo. ¿Por qué un consejero patrimonial lo podría hacer sin costo? Pues porque es el dueño de las acciones, pues él va a ganar las utilidades. Pero un consejero independiente, pues es un profesional, y el profesional pues, requiere una percepción. Eso sería lo común, ¿no? Digo, puede haber ejercicio de consejos honorarios, claro, independientes incluso. Pues, por ejemplo, podríamos invitar de consejero como consejero revisor al miembro presidente del Instituto de Colegio de Contadores en la NADE, y entonces que venga él y participe de un puesto, es honorario porque somos asociaciones civiles no lucrativas. Ahí tiene sentido. O, oye Alejandro, te invito a ser el consejero independiente de Microsoft Corporation. Pues sí, pero si me vas a permitir exponer públicamente los resultados, pues quizás si lo piensas hacer gratis porque no manches, o sea, sería el impacto del siglo mercadotécnicamente, ¿no? Pero el punto en concreto es cómo se divulgan estos criterios con respecto a estos consejeros y cómo se construyen los mecanismos de compensación. Ese es el tema central al que alude el artículo en particular. Bueno, vamos a corte. Volvemos en segundos, no se vaya. Siga aquí en Solo Negocios. Continuamos en Solo Negocios y por regresar al aire en el 1300. Y bueno, yo creo que, o sea, los primeros dos artículos muy claros sobre las generalidades de la gobernanza, uno de Price, otro de Deloitte, y este tercer artículo vinculado al tema de compensación. Que, o sea, yo puedo entender que me digan en una empresa, oye, pues sí me interesa seguir las prácticas de gobierno corporativo, pero agarra la onda que, pues yo no tengo un consejo de administración ni consejeros independientes. Soy persona moral en el mejor de los casos, pero yo solo tomo las decisiones. De acuerdo, pero fija criterios adecuados. Porque conforme, si la meta en el largo plazo es que subsista la empresa y ante ello, y en esa subsistencia, está el criterio propiamente de, no sé, pensar en eventualmente contratar un director general externo y eventualmente contratar un consejo de administración incluso con independientes, pues hay que fijar criterios y decir, hay palueguito, vemos eso, ¿por qué no lo vamos viendo una vez? Y somos coherentes en las estructuras financieras. Vamos a regresar al aire. Ya estamos al aire, pues. ¿Por qué es importante dar secuencia estable en las estructuras financieras? Sí. Si la empresa, a ver, el ideal de la empresa es que dure largo plazo y dando rentabilidad, porque la empresa fue creada para ganar dinero. En ese contexto, el ideal para el inversionista es que sea estable. O sea, el deseo del inversionista, además de ganar dinero en el largo plazo o en el tiempo constantemente, yo quiero que las decisiones que tome y los resultados sean estables, sean tersos. Digo, vemos quienes nos gustan los deportes extremos y nos podemos aventar de un avión con paracaídas o esquiar en la montaña con nieve o sin nieve, peor, lo que sea de cosas así, pero no somos los más. La gente en general y sobre todo en las decisiones financieras desea certidumbre.
Por eso lo que pasa entre 2025 y 26 con nuestro planeta y sus decisiones politizadas es ridículo. No es deseable, pero es lo que tenemos. Bueno, en esa lógica, cuando yo me voy hacia adentro de la empresa y entiendo el riesgo sistémico y el no sistémico, y el sistémico es del sistema del gobierno, del país, lo que pase allá afuera, y yo no tengo control de él, pues bueno, ese está ahí. Pero el riesgo no sistémico, el de la empresa, el que yo puedo medir y controlar en la medida de mis capacidades internamente, porque pues habrá cosas de mercado que no tenga capacidad de control, pero las internas que yo pueda controlar, pues yo les diría, oye, pues entre más estables estén las cosas, mejor, ¿no? Entonces, si yo puedo procurar hoy una fijación de criterios de cómo se mide y se generan los percepciones para desempeño de la alta dirección o de un posible consejo de administración o los rangos de división de percepciones entre los empleados de más bajo nivel, mediano y alto nivel, y entonces fijo criterios largoplacistas estables que me permitan administrar mi capital humano, es una empresa más estable en el tiempo. No quiere decir que no pueda haber cambios. Oye, redujeron la jornada laboral, oye, duplicaron las vacaciones, pues sí, te altera. Pero en lo que sea interno, logras tener una compaginación estable en el tiempo. Ese es el punto. Y entonces, si desde ahorita, aunque yo sea solo el mismo director, el mismo consejero y el mismo socio, fijo criterios de que en cada nodo yo tengo una percepción asignada y parametrizada adecuadamente, transparentemente, cuando la empresa crezca y contrate un director tercero y me quite yo de ese puesto, ya estará parametrizado el alcance y será estable la transición, al menos en la óptica financiera. Ese es el medio del asunto. Por último, otro artículo de Gobernanza 2026 realizado en conjunto por Andrew Jones y Brian Campbell por The Conference Board. The Conference Board es este organismo en Estados Unidos que aglomera a los directores financieros y a la alta dirección. Y el estudio se llama Prioridades ASG para directivos, directores generales y el C-Suite, la alta dirección. Bueno, en el pronóstico 2026 del C-Suite se describen percepciones de riesgos externos y prioridades internas vinculando la lectura a la agenda ambiental, social y de gobierno corporativo en este año. En un contexto de disrupción, incertidumbre y riesgo en vivo, riesgo en ejecución. Creo que sí, así es. Ahora bien, lo que tiene peculiaridad este documento frente a los otros que hemos analizado este día u otros de otro tipo es que aquí los pega a los criterios de las políticas ASG. Bien, los riesgos sociales, demográficos y tecnológicos se reportan, por ejemplo, con el tema de inteligencia artificial, que es el principal riesgo de 2026 en 3 grupos. Direcciones generales, 30%. Alta dirección, 38%. Los consejos de administración, 40%. No implica menor confianza en la inteligencia artificial como motor estratégico, sino preocupación porque la ejecución, su gobernanza y la preparación organizacional no avancen al mismo ritmo. E incluye retornos de inversión desiguales, brechas de habilidades, cambios regulatorios, exigencias de gobernanza de datos, retos para escalar el uso preservando confianza, rendición de cuentas y estabilidad operativa. Oye, ya me autorregulé, estamos aplicando inteligencia artificial y de repente me pone una ley. ¿Fue tan magnánima la alteración de inversión que tuve que hacer para cumplirla? Quizá no, porque me autorregulé y ya había adscrito criterios de tendencia internacional aplicadas en vivo, en Europa, en otras empresas, etc. En cambio, si yo no tengo ninguna autorregulación y no me importa y quien sea se mete la ChatGPT y otro a Gemini y otro a Perplexity y otro a chafainteligenciaartificial.com y ahí meten los datos de todo mundo y se hace un batidero, pues órale. Pero el día que venga una ley y te la impongan, alguna de las 700 millones de iniciativas en el país, va a ser un desastre la implementación. Entonces, ¿qué está diciendo la respuesta a la encuesta? O sea, la alta dirección y conforme sube la escala de posiciones hasta el Consejo de Administración, hay una preocupación de que estos temas sean armónicos. No es magnánimo, pero ciertamente está ocupando un punto de discusión importante de manera constante y de manera recurrente. Otro tema, polarización política.
es un riesgo en Norteamérica. Hay menor confianza institucional, o sea, no está habiendo confianza en los gobiernos. Nada más acordémonos del, ¿qué fue el miércoles? No, la semana pasada que analizamos el ISM manufacturero y las respuestas abiertas. A ver, el resultado del ISM manufacturero fue positivo y después de, no sé, 15 meses negativos, regresó arriba de umbral. Y uno lee la encuesta abierta y parece el peor escenario del peor resultado del mundo. Pero además, por primera vez en años, leo a los empresarios en los diferentes subsectores señalando con el dedo al gobierno federal de los Estados Unidos. Hay una molestia institucional, se pierde la confianza institucional. El lunes voy a sacar un artículo en NewsIMEF sobre el Plan México. Ahí ya se los mandaré. Y uno de los temas torales es la confianza institucional. A ver, la reforma constitucional judicial o las de quitarle la autonomía a las entidades de competencia económica y de telecomunicaciones y demás, brinda confianza institucional. La aglomeración del poder por el poder en gente que además no muestra mucha capacidad que digamos, muestra confianza institucional. O sea, en México está pasando un debilitamiento de la institucionalización. En Estados Unidos también. Es muy preocupante y las empresas lo están reconociendo, lo están diciendo, nos preocupa esto, está muy feíto, ¿no? Porque pues somos parte de la sociedad y nos cambian las leyes y nos suben los impuestos y nos bajan. Es una discusión a tomar en cuenta. Se menciona que tiende a impulsar monitoreos regulatorios ágiles, documentación interna de decisiones, planeación de escenarios ante divergencias entre jurisdicciones. Esa es otra. Oye, yo no soy una empresa que nada más estoy en México o aquí en Juárez. Soy una empresa que estoy en Juárez y en El Paso y en Guatemala tengo una operación y en Canadá tengo otra operación. Tengo un tema de jurisdicciones. Y un día el presidente de un país amanece con un tuitazo y el otro día la respuesta del otro y el otro día Oye, espérame. Hay un tema de debilitamiento institucional. O sea, hace 20 años, si no menos, realmente cambios así de bandazos eran cada 10 años, ¿no? Y ahorita cada 3 minutos pasa una tontería. Es absurdo, pero es lo que estamos viviendo y es lo que hay. En factores de gobernanza, el riesgo externo en 2026 se explica más por incertidumbre política e institucional sostenida que por eventos aislados. O sea, es más fácil que cambie estructuralmente la relación entre dos países que tenían décadas de buena relación comercial, de negocios y demás, a que de repente aparezca una guerra o una pandemia. Y esas cosas están pasando. Entonces imagínense, ¿no? Se distingue que en Norteamérica pesan reversas de política pública, exposición legal, menor previsibilidad institucional. Y en Europa pesa la densidad regulatoria y la incertidumbre por la recalibración normativa en la tensión geopolítica. O sea, en Estados Unidos los tuitazos mandan. En Europa hay una sobreregulación que pesa y que está obligada a recalibrarse, pero la pregunta es cómo va a recalibrarse. Y entonces el rule of law o el Estado de Derecho, pues su tendencia es que se debilite, ¿no? Y eso obviamente genera un conflicto para la alta dirección en las empresas. El texto coloca la regulación y la gobernanza de la inteligencia artificial como el riesgo comparable con riesgos tradicionales. Reglas que emergen de forma desigual, expectativas de aplicación que cambian, definiciones de riesgo, etc. El documento añade el sentimiento anti-ESG o anti-ASG no aparece como una preocupación dominante. O sea, las cosas que... Es que también es importante esto. Llega el nuevo gobierno y dice, ya no hay nada con ASG en Estados Unidos, ¿no? Órale, va. Pero mi empresa nos comprometimos a medir huella de carbono y lo estamos haciendo bien. Y además el resultado de la medición de los últimos 10 años sí me ha dado toma de decisiones, inversiones y rentabilidad. ¿Por qué voy a cambiar? Porque llegó un gobierno que todos los días cambia de parecer. En la misma situación, la autorregulación de la inteligencia artificial, yo diría, puede ir al extremo de decir, oye, agárrate, déjenme ver cómo se llama el más nuevo monito de ChatGPT. Ya saben que lo cambian a cada ratito. ChatGPT, la versión más nueva que tengo aquí a la vista, pues es que creo que esta no la estamos pagando. Entonces, debe de ser como la 5.0 sin Pro ni nada. ChatGPT Business, ¿no? Así se llama. Bueno, en 2 semanas la van a cambiar. O sea, sí, a ese ritmo están cambie.
Yo tengo que regular en mi empresa y decir, espérense, agárrense una, páguenla y ya nada más esa. En 6 meses reevaluamos, porque yo no puedo estar cambiando cada 15 días las instrucciones y las reglas y viendo los riesgos. O sea, no tenemos tiempo para, o sea, ya vamos a dedicar más tiempo a una conducta de cambios que a una conducta de cumplimiento y de operación y rentabilidad ordinaria, ¿no? Ayer decía, cuando damos cuenta de la ley de economía circular, pues que es una ley muy interesante, ya es obligatoria en México y demás, pero oye, yo tengo dado de alta en el SAT, en mi actividad preponderante, que hace un año, que en diciembre la actividad preponderante era una declaración de buena fe de tendencias estadísticas, y el 1 de enero se convirtió en el catalizador de comprobar si estoy emitiendo facturas falsas o no, y entonces si me meten en la cárcel o no. O sea, es un rollo gigantesco el que cambió entre el año pasado y ahorita en materia fiscal. Entonces, en economía circular se supone que mis desechos, pues ya no los voy a tirar a la basura, sino los voy a vender para que alguien más procese con ellos. La pregunta es, ¿cómo voy a facturarlos? Es un cambio regulatorio central, entonces yo tengo que enfocarme a que en mi sociedad le cambiemos el objeto social con el notario, hagamos una asamblea para asimilar la nueva actividad de vender residuos y luego hacer lo propio en la actividad preponderante del SAT, y si hay un cambio en la prima de riesgo del IMSS, también ajustarla. Es una locura. Y si hay la necesidad de adscribir permisos de Coespris, obtenerlos, porque si no las multas, olvídese, están horribles. Entonces, imagínense, o sea, un cambio regulatorio como la ley de economía circular que tiene, no sé, 3 años negociándose y demás, ya entra en vigor y tenemos que hacer estos cambios. Imagínense estar cambiando de inteligencia artificial cada 15 días porque a las empresas estas se les ocurre sacar una versión nueva cada 15 días. No, regulación interna. Aquí se prohíbe estar usando las inteligencias artificiales que cambien cada 15 días. O sea, aquí usamos una y nos quedamos un año con esa. Regulación interna. Desplazamientos sobre prioridades ambientales hacia eficiencia de recursos. Este es otro tema. Circularidad en inversión de tecnología limpia, relación con control de costos, resiliencia operativa, competitividad. Por encima de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sugerir que para muchas empresas grandes la gestión de emisiones es parte de la línea de base de cumplimiento, por ley y por adscripción propia, porque ya fijé el criterio, no porque llegue el nuevo gobierno a inventarse cosas, voy a cambiar de la noche a la mañana y cambiar mi estructura de inversión. De nuevo, quiero estabilidad, quiero certeza, no puedo estar cambiando cada 15 minutos, ¿no? En prioridades sociales, anclaje en la resiliencia laboral, el crecimiento de largo plazo, educación y oportunidad económica, salud mental como prioridad, retención del personal. Vámonos a junio de 2023. Oigan, maquilas, ¿les gusta la rotación? No, hombre, es carísima. Es un rollo estar con la rotación. No importa que mi operación sea súper chiquita. En temas sociales, normativos, hay menos frecuencia en temas de desempeño laboral y participación económica. O sea, no es prioridad porque pues, es cumplir la ley conforme lo que diga la ley y su expectativa. Pero en temas internalizados de la empresa, adscritos por las presiones de partes sociales, pues The Conference Board le está diciendo a la gente, sí, hay relevancia en la decisión interna. Se nos acabó el programa y la semana. Pase un excelente fin de semana. Arturo Galarza, muchas gracias por tu apoyo en cabina. Nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde. Y bueno, pues nosotros nos vamos. Que la pase excelente.
Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.